Introducción. De los tres tragediógrafos fundadores de la época clásica, Esquilo, Sófocles y Eurípides, el segundo fue el más ateniense de todos, aunque, y es necesario aclararlo, no nació en Atenas. A Sófocles le correspondió vivir las guerras médicas, la consolidación del imperio ateniense, el crecimiento económico y la expansión cultural de la ciudad. Por eso, tomó parte en la vida pública y participó como dramaturgo en los agones trágicos. Sófocles había nacido en Colono hacia 497-496 a.C. y murió nonagenario en 406-405 a.C. Su actividad pública fue constante. Durante la guerra de Samia, entre el 441-439 a.C., fue nombrado estratega junto con Pericles. También fue estratega en otra guerra en 428 a.C. Con frecuencia actuó como embajador. Por Antígona, los atenienses lo eligieron general. En 413 fue nombrado próbulos en una comisión de notables en tiempos de un predominio oligárquico que quería cambiar la constitución. Al final de una vida longeva, escribió Edipo en Colono, cuyo estreno póstumo fue en 401. Según Albin Lesky, el caos en Atenas por la derrota en la guerra del Peloponeso pudo influir en el atraso de su representación. Las tres obras de Sófocles que tratan la historia de Edipo son, ordenadas según el tiempo de la ficción, Edipo en Colono, Edipo Rey y Antígona, aunque no fueron presentadas en ese orden. Edipo Rey, de fecha desconocida, al comienzo solo se titulaba Edipo. Al menos así fue referida en la Poética de Aristóteles. Sin embargo, era necesario diferenciarla de Edipo en Colono, así que pasó a ser llamada Edipo Tirano, título que posteriormente se tradujo como Edipo Rey. La obra comienza en Tebas, en medio de una peste que, según indicó el oráculo de Delfos, se había desencadenado por el asesinato de Layo, el rey anterior. Ante la crisis, Edipo decide investigar quién había cometido el crimen y se acaba enterando de que había sido él mismo, aunque lo había hecho sin conocer la identidad del Layo. Tras la muerte de este, además, Edipo se había casado con Yocasta, su viuda, sin conocer la conexión de esta mujer con aquel hombre al que él había matado. El punto crucial de la obra es que se descubre que Layo y Yocasta eran el padre y la madre de Edipo, lo que lo conduce a arrancarse los ojos. Edipo en Colono, aunque se haya representado antes que Edipo Rey, es posterior en el tiempo de la ficción. Los hechos de la fábula de esta obra son creación exclusiva de Sófocles, ya que no están en ninguna de las versiones del mito. Al final de su vida, y en una Atenas derrotada, el más ateniense de los trágicos representó una situación dramática en la que reivindicó los mejores valores de su polis, aprovechando al personaje apátrida más desolado de su teatro. Atenas lo acoge y privilegia, testimonio de una solidaridad única solo comparable con la que representó Esquilo en Las Suplicantes. La pieza cuenta cómo Edipo, ya ciego, llega a Colono junto con su hija y hermana Antígona. Una vez ahí, el rey pide hablar con Teseo para pedirle hospitalidad, pero hace su aparición el Corifeo, que ya conoce la historia de Edipo, y por tanto afirma que recibirlo podría despertar la ira de los dioses. A pesar de ello, terminan siendo recibidos. Tras una serie de acontecimientos, aparece en la obra Polinices, el hijo de Edipo, a la cabeza de un ejército con el que piensa recuperar el poder en Tebas. Le pide a su padre que lo acompañe, porque los oráculos afirmaron que ganaría quien lo tuviera de su lado. Edipo todavía recuerda cómo lo trató Polinices cuando se inició su tragedia, la que se cuenta en la obra Edipo Rey. Así que le niega el apoyo. Finalmente, Edipo muere solo con Teseo en el lugar que los dioses le indicaron que debía usar para eso.